que tú jugaste de la Esperanza. ¿Pero cómo así de la Esperanza? Oh, pero que jugué no. ¿Y qué tiene que ver usted con la Esperanza? Jugué no. Pues tú fuiste el asesor prácticamente o ideólogo. Que por eso que yo digo que si alguien dice lo contrario, tiene que buscar una prueba muy contundente. Atención, David Medrano. Atención, que actualmente, si no me equivoco, David Medrano es el dueño de ese equipo. David viene siendo el presidente del club ahora, pero cuando ese equipo se formó... David no existía. Estaba que en Conani no lo dejaban hacer vendiendo liga helado, todavía. vendiendo helado. No lo dejaban hacer liga por la juventud todavía que tenía. Le decían, ponte a picar pelota ahí, que tú debes estar muy niño para ligar. Soy Rudy González y aquí estoy para que conozcan un poco más de mí. Hoy me siento muy contento, me siento alegre, me siento contentísimo porque tenemos acá en esta cabina a un jugador de los Alcarrizos y que tiene una base, tiene datos importantísimos que vamos a conocer, que vamos a interpretar algunas cosas que yo considero que va a ser de bien. Para mí un placer estar aquí contigo, Rudy. ¿Cómo te sientes? Primero que todo, gracias a Papá Dios por la oportunidad de estar aquí en el podcast. Tengo que decir de ustedes, porque yo he visto también otros muchachos ayudándote. Nada, vamos a ver aquí lo que hacemos, por lo menos por estos muchachos que no conocen a uno ni saben la historia de lo que uno vivió por la cancha específicamente de Conani. Exacto. Sí, Rudy, porque a mí me llama la atención que hoy vemos muchísimos muchachitos que vienen subiendo con 15, 17, 20 años, 25, que tal vez no tienen idea de quién fue Rudy en el básquetbol, y tal vez tú le pasas por el lado y pueden decir, tú sabes cómo se crean los muchachos, ¿quién es este? Pero es muy probable que ya después de ver esta entrevista digan, wow, pero mi respeto para el profesor, mi respeto para qué sé yo quién. Tú sabes, porque van a empezar a valorar y a ver quiénes fueron los cabecillas del basquetbol en el municipio de Los Alcarrizos. Sí, no, así es. Así como lo está expresando, también se da también lo opuesto. Que hay personas que yo ni sé que me vieron jugar, que me dicen a mí, pero yo iba a Conani, a ver, te estoy jugando con la Esperanza. Que digo yo, ay, gracias, manito, gracias. Incluso uno de ellos, al cual esto le va a llegar después, es Kiki, que Kiki es un hombre, por si acaso. Sí. Que él es cuñado de uno que fue baloncetista de ahí de la Unión, de un muchacho ahí que le decían Alabán. Kiki, mi respeto para ti, porque donde quiera que me ve, tengo esa payola sin pagarla. Qué bien. Pero escúchame, mencionaste algo, que tú jugaste de la Esperanza. ¿Pero cómo así de la Esperanza? Oh, pero que jugué no. ¿Y qué tiene que ver usted con la Esperanza? Jugué no. Si lo hacemos por lo menos desde un comienzo para que lleguemos ahí, para no volver para atrás, como Está un problema bien, que hay sí, por ahí. Sí. Por lo menos hay personas que saben que yo viví en los Barrancones, como del 79 hasta el 90. Yo llegué ahí ya como con 5 años. De ahí yo iba con Ani, porque yo estudiaba en el Marcelina por la mañana. En la tarde, yo como niño medio iba a ver, jugando. En ese entonces yo veía a Jackie todavía, tú sabes, medio joven. Sí. Que los Titi, que Pelúa, que Nono, Isidoro, el difunto José, que José, a lo que yo, el poco tiempo que lo vi jugando después, me di cuenta que fue uno de los jugadores más capacitados y preparados que había en esa cancha. Maní, el que todos conocemos, en ese entonces, andaba con su latica vendiendo maní, llevándome como 5 años a mí, pero Maní parece como de unos genes medio pequeños, y yo de unos grandes. No envejece. Estábamos como del mismo tamaño. ¿Y qué hacía Maní conmigo en ese entonces? Me dice que, ay, amiguito, mira, préstame esos tenis para yo jugar un juego, que yo qué. Y yo hasta se lo prestaba, sin yo saber que después más luego, cuando nos mudan para los americanos en el 90, que yo lo que jugaba era pelota, dejé de jugar pelota, ahí arranqué ahí a la canchita del campamento para allá atrás, que le dicen así mismo los americanos. Sí. Ahí yo iba con Moreno Candao. Mira, se me van a aguar los ojos ahora por esto que voy a decir, con 2 amigos míos que vivían en el barrio, que ya lamentablemente el caso se han ido ya de este mundo, los hermanos Edgar y Akin, que Akin falleció hace menos de un año y Edgar tiene ya como 4 años que falleció.
Yo, que, ¿sabes? Un muchacho grande, sin haber agarrado ninguna pelota, que me metía a jugar con ellos. Hasta que de un momento a otro, como a los 2 o 3 meses, dije que ellos vienen para un torneo para Conani. No, Rudy, que tú vas a jugar. Yo no jugué nada porque yo no sabía jugar nada. Para ese entonces todavía no yo sabía. estaba en ese equipo. Es decir, yo pisé la cancha de Conani como jugador sin nunca haber tirado una pelota ni en una liga en Conani. Ok. Pero ya ahí salió como algo de energía, como de querer jugar. Yo nunca fui de que muy rápido, pero sí me puse de que a dar una corridita, que me puse a ver juegos de NBA, recuerdo yo en Deportes Barceló, que era en el Canal 9 que lo daban. Que mira que hasta me tocó por casualidad. El primer juego que yo vi fue entre los Detroit Pistons y los New York Knicks. Y yo dije, bueno, que gane de todo, yo voy a ser fanático. Ok. Y por cosas de la vida ganó Nueva York. Y como el dominicano siempre que hacía equipo de Nueva York, digo, pues mira, salí hasta ganando, aunque nunca ganaron, pero por lo menos está bien. O sea, que actualmente a ti te gusta ver a Bronson jugando. No, me gusta ver a Town. El dominicano. Porque no, y que Town viene siendo por lo menos el de mi posición. Cierto, es cierto, es cierto. Porque más o menos en ese entonces yo me fijé en el juego que tenía Patrick Ewing, que era el jugador grande. Que él 7 pies allá, que yo 6'6" aquí, sí, pero él era el grande allá y yo el grande aquí. Exacto. Ahí va, segundo torneo, entonces yo no voy de que con los americanos. Me jala maní de que para un equipo que forman en Conani. Ok. En ese entonces fue un equipo de Ato Nuevo, el famoso Santa Rosa todavía, un equipazo con Franklin Jordan, que Franklin Jordan era un muchacho como de 1 o 2 pulgadas menos que yo, pero con un salto bestial. Ronnie, que también medía como 6'3", que metía la pelota, fue líder en punto en ese torneo. Uno que Gillo, que habla ronco, que todavía anda por ahí en un motor. Yo lo voy a mencionar allí. Sí. Está el mismo que vende los cerdos asados para allá, Guigui, que Guigui era playmaker de ellos, y un hermano que Guigui tiene también. En ese torneo ya yo sí vengo como algo destacado, porque quedé líder de rebote. Maní quedó líder en asistencia, Maní siendo jugador y manager de Conani. ¿Al mismo tiempo? Sí. Ese torneo vino siendo como a principio del 92, porque fue como te dije fuera de cámara ahorita, en Conani se hacían 3 y 4 torneos por año, porque salían baratos. Sí. Entonces ahí resulta, como expliqué, yo estudiaba en el Marcelina Dawson, el Marcelina iba creando un curso según nosotros íbamos pasando. Entonces ya cuando estamos de tercero para cuarto, los muchachos ya están entrando en edad, ya están buscando trabajo y dicen que no, que ya no van a seguir en el Marcelina. Entonces de ahí yo me traslado para el Emanuel. Me inscribo por la noche, sin yo ya trabajar ni nada, pero dije que me inscribí por la noche. Sí. Sacrifiqué mi liga de Conani. Yo bajaba a Conani a las 4:45 para jugar de que el primero, y si ganaba jugar quizá el otro, y ya a las 5:45 coger en un motor a mi casa, bañarme para coger para el colegio. Vienen ahí, se está armando de que un equipo del Colegio Emanuel, que aquí vamos a entrar a lo bonito ahora. Yo recuerdo el portero del Colegio Emanuel que jugaba basquetbol. Vamos a entrar a lo bonito ahora, pero ¿portero de qué año? Eso fue para el 96, 97, por ahí. Bueno, pues quizás no es el que cuando nosotros, porque yo terminé en el 93. Ok. Cuando se conforma ese equipo del Emanuel para ese torneo, estaban los Domello, Archie y Hanfield, Kelvin, Levy, Jairo Pata, no sé, el abogado, Jairo Mercedes, el del INVI. Ah, sí, Jairo, claro. Lo que pasa es que Jairo calza igualito que yo. A continuación a eso, Jairo vive desafiándome cada rato, que tiene una cancha en el tercer nivel en su casa. Que yo que vaya, que me va a matar, que me va a matar. Jairo, voy para allá en cualquier rato. No, y me llevan a mí como juez, aunque yo se lo he dicho a él, ¿no? Tú después de 10 horas, tú tú metes un ching de pelota. También estaba el doctor Benito, Clay, el odontólogo. Estaba Tony Banda, estaba... ¿Y Tony Banda llegó a aprender a jugar basquetbol? Mi hermano Ruperto Antonio, calladito, una de las yompas más feas. Pero él estaba ahí. También estaba Juancito, que Juancito nada más de nombre, pero Juancito era casi también como de mi tamaño. Sí, Juan Soto, había que ponerle. Bueno, el apellido de él más o menos es ese, Juan Soto Castillo. Pero tú dices Juan Baba.
no sé si le dirán así, que él es del Jose, que él es como chef, que él tiene un negocito, Como una compra-venta y también tiene no, él tiene como un restaurante. en el Pablo Mella. Para allá, para esos lados, sí. Sí, el mismo. A Juan, mi hermano Juan Soto le decían Juan Baba. Sí, claro que Ay, sí. me estoy desayunando ahora. Juan, no fui yo que lo dije, fue Helson por si acaso. No, yo no sé. No, yo es por Juancito la vida entera así. Juancito. Juan, cuidado si tú lo cojas personal y más que tú y yo que tuvimos un problema serio, ¿oíste? Continuando, ganamos ese torneo. Incluso cuando formamos ese equipo, mi hermano Jairo me dice a mí, mira, que Rudy, mira, y yo que pensaba que tú ni estudiabas, creo que digo, y pues yo tengo cara más o menos así, como que siempre estoy aburrido o algo, y yo resulté que era el que estaba más alto. En ese entonces yo era el que estaba en Lo cuarto. que pasa es que Jairo pensaba que como tú vives en los barrancones y él Y vivía en el INPI, él que entendía que los de barrancones no estudian. Jairo y Clay estaban en tercero, Kelvin, Levy, los medios, pero los medios estaban por la mañana. Bien. Pero te digo, un corito. Y también estaba un muchacho llamado David, que salió siendo cuñado de Kelvin, que se casó con la hermana de Kelvin, la Bien. que se llama Iraiza. Ganamos ese torneo, dirigido por Ernesto Santana, mejor conocido como Pelúa. Pelúa. Si yo no me equivoco, yo fui el jugador más destacado en ese torneo. Yo voy a traer a Pelúa y le voy a hacer esa pregunta aquí. Yo fui el jugador más destacado en Porque ese a torneo. Pelúa no lo hemos traído aquí. Yo fui el jugador más destacado en ese torneo. Estamos en el año escolar. Como nosotros habemos unos cuantos que estamos de noche, vamos a ir con el trofeo por las mañanas donde el director Alcides Holguín para hacerle una propuesta que nosotros entendíamos que era viable. Concha, le ganamos un torneito al nombre del colegio. El colegio no ha hecho nada por nosotros. Le vamos a traer el trofeo y lo que le vamos a pedir a cambio es que nos manden a hacer un juego que sea de chaqueta. Wow. Subimos Kelvin, como 3 más yo, porque cuando Clay y Levy hacían cursos en Infotec, que no estaban disponibles por la mañana. Bien. Jairo, yo creo que también. Subimos como 5 de los que estaban por la noche. Alcide nos dice que el colegio no tiene presupuesto para eso. Nos miramos así nada más. Yo le dije, Qué difícil. nos fuimos. Venimos caminando ahí la Duarte rumbo para la casa de Kelvin. Medio cabibajo. En el camino vengo yo y le digo, Rubio, pues yo a Kelvin le decía Rubio en ese entonces era. Le digo yo, pero tú una vez comentaste que tu papá dijo como que no iba a mandarse un uniforme. Me dice él, sí, pero no es por nada, pero yo he visto como que los negocios de ustedes tienen como un nombre como bonito para un equipo. Sí. Y Kelvin dijo, pero mira, ¿quién así? Le digo, pues vamos a ponerle la esperanza. Ok. Pues tú fuiste el asesor prácticamente o ideólogo. Que por eso que yo digo que si alguien dice lo contrario, tiene que buscar una prueba muy contundente. Atención, David Medrano. Atención, que actualmente, si no me equivoco, David Medrano es el dueño de ese equipo. David viene siendo el presidente del club ahora, pero cuando ese equipo se formó... David no existía. Estaba que en Conani no lo dejaban hacer Vendiendo liga todavía. helado, vendiendo helado. No lo dejaban hacer liga por la juventud todavía que tenía. Le decían, ponte a picar pelota ahí, que tú debes estar muy niño para ligar. Ok. Entonces, él no puede... ¿Y de qué año estamos hablando cuando 1992. En el 92. Exactamente para esos años conocí Sí. yo ese negocio ahí mismo, 1900 frente a la 37, donde está... 1992, que incluso el equipo a lo primero tuvo una pequeña flojera porque tenemos que ser honestos. Ya para competir con los equipos que se formaron en Conani en ese entonces, ya íbamos forzados porque nosotros éramos un grupito de un colegio. Mira que también se me olvidó Chiqui Jordan, que también estuvo en ese equipo del Emanuel. Ok. Él no se quedó con la esperanza porque él era de los caminantes del Señor. Ok. Que incluso hasta en ese equipo yo jugué un torneo junto con ellos ahí, a lo primero ahí, porque sabe que Gachega, como que no éramos muy de la misma vía, pero sí como que nos compenetramos mucho con los muchachos del Yossi ahí. Y en ese año tuvimos muy buenas amistades que todavía se conservan. Qué bueno. Entonces, siguiendo el tiempo, ya los muchachos, con lo que se formó la esperanza, algunos cuantos fueron quedándose de que como en un segundo equipo, de como en el equipo B.
Y ya al equipo de Esperanza sí fueron llegando ya otros jugadores que vieron como que ahí había ímpetu, ahí llegó Pierna, Jorge y Ari Payano llegaron alguito más tarde, pero el equipo sí se fue conformando con un núcleo ahí de jugadores de Conani muy bueno, que incluso como para principios del 94 en Conani hubo un torneo que la gente del COP, Club Obra Pública, llevaron una cámara de televisión para grabar. Eso fue algo. Una cuestión. Osh, ese equipo de obra pública, con esa fanaticada, todas esas mujeres, toda esa vaina. ¿Y con quién fue que le tocó ese juego? Contra los chamaquitos de la Esperanza. Pero para ese tiempo, Intocable no estaba No, 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 constituido. no, no, todavía no, no. Estamos hablando del 94, por ahí, principio Bien. del 94. Ellos grabaron su juego, lamentablemente el caso, este servidor que está aquí hizo un trabajo muy bueno. Bienaventuradamente. Incluso, y si yo te doy el dato, tú vas a decir la emoción que fue. No, pues dígamelo, démelo. Falta de tiro como con 2 segundos por jugar, perdiendo de 2. ¿Y quién va a tirar? Yolanda, como dicen los chamaquitos. sin, Pero Rudy, espérese, Rudy. No es todo el mundo que quedando 2 segundos, perdiendo de 2, hacer 2 lances libres y de que usted lo empató. pa. Rudy Pozo tiene que verse caído ahí. Sin pánico, se cayó en un sentido, pero te estoy diciendo que el gran público era de ellos. Ay, santísimo. Obra Pública fue desbordado que fue. Ya tú puedes saber, con uno de los grandes en ese entonces, Felipito a la cabeza, Sí. Jorge estaba con ellos todavía, Richard Moya, King Pico y Pala, Moña Loca, mi primo que Dios le tenga allá en la gloria, Nelson, Robocó, que Robocó en ese entonces, un hombre, oye, que podía defender hasta los de 6'10", porque Robocó tenía un físico en ese entonces, ya tú puedes saber ese nombre, Robocó. Sí, sí. Era que Robocó era así, cuadradito, y y meto los 2 tiros libres, y después en el tiempo este también un par de ganatos, ganamos el juego. Resulta que después, como dentro de 2 semanas, sucedió el mismo escenario, El mismo escenario se pero el presentó. juego lo perdimos después. Pero me tocó empatarlo nuevamente con 2 tiros libres, que ahí yo ya cogí algo de fama, porque había un par de gente de Leva que venían a ver los juegos y decían, coño, pero allá en Conan, digo, perdón por la palabrita que se me Sí, zafó. no, tranquilo. Pero Rudy. no, pero vamos a decir así, cónchale. Sí. Cónchale, pero allá en Conan hay un largo, que lo dicen suspiro, pero ese muchacho no coge presión. Yo quisiera que ustedes han visto lo que él ha hecho. Y se fue como propagando un chin en ese tiempo. Ahí viene lo que está nuevamente fuera de cámara. Viene Rafael Terrero Félix, mejor conocido como Jackie. Sí. Y me dice, Rudy, ven acá. Ya tú no vas a ir más para el play. No, ya eso se quedó en el olvido. Ah, pues mira, te voy a poner en contacto con una persona para que él te va a llevar a un club por ahí para que tú juegues. Coordinamos aquí arriba en el barrio de que nos íbamos a juntar en la entrada de Juanita ahí. Cuando yo llego, justamente ahí mismo en la esquinita era que tenía un caballero Armando, creo que si no me equivoco el nombre, que él fue presidente del Mauricio. Ok. Y Jackie le dice, mira, este muchacho es como si fuera hermano, sobrino mío, como tú quieras, pero él es mío y él quiere jugar baloncesto. Ahora dice, ¿y qué edad tú tienes? Digo yo, 17. Me dice, cónchale, pero tú estás grande, Jackie, mira, va a estar como el tamaño tuyo. Con 17. Me dice, mañana, digo yo, no, sí, a esta hora yo puedo, porque yo estoy haciendo el último curso y es por la noche que estoy. Cuando él me lleva allá al Mauricio, me llevó a una fecha que no había práctica de ninguna. Ok. Porque eso fue como en marzo. Y tú sabes, como el superior siempre comenzaba como en julio, tú sabes que el superior más son como 2 meses. Sí. Mayo, junio, final de mayo. Entonces, ¿qué sucedió en ese entonces? Yo llegaba, habían unos chamaquitos ahí que siempre estaban dando vueltas en el club, mirando.
A mí ya ellos sabían ellos ya quién yo era, porque yo iba. A mí me hacían como un perro o un gatico esto cuando tú lo estás criando. De, mira, toma para que coma. Me pasaban un par de pelotas. Entonces yo mismo me ingenié un plan de trabajo. Yo venía, tiraba como 30 tiros libres. Salía y le daba ni que sea 5 o lo más que podía. A la manzana. No, a la cancha adentro. Ok. ¿Sabes? Como era de escalones, sube, baja. Volvía, entonces como estaba en la canchita de minibar que ahí la cogía y la ponía como sombra de que para estar tirando tiros de media. Nunca me interesó como tirar de tres, porque en ese entonces lo grande No, uno no lo veía en la NBA tirando de tres. no, era en el palo. Tiro libre, tiro de media, par de vueltas más. Hasta que yo tengo como 2 meses en eso. Y yo me cansé porque no veo como que no veo No de una movimiento. práctica, no veo nada. Pero sí me convino para mi estatus en Conani. Porque Exacto. seguí progresando ni que sea como jugador. Si yo hice lo que te dije sin haber practicado formalmente, Entiendo. entonces ahí siguen los torneitos en Conani. Ganamos otro, la Esperanza. Se me olvidó mencionar que en el primer torneito ese, cuando los 2 tiros libres que yo veo cuando, el primer dirigente que tuvo la Esperanza ya como Esperanza, porque ya dijimos que como el colegio Emmanuel fue Pelúa, pero como Esperanza fue Alexander Lavá, mejor conocido como Maní. Maní. Que Maní, alguien muy, de verdad, muy creativo y muy busca forma para... Maní no dijo aquí esto que yo voy a decir, ya di ese dato, por Maní, se te olvidó cuando tú nos dabas práctica sábado y domingo a las 2 de la tarde, que tenían que coger por lo menos por la mañana en Corani, como se ligaba nada más eso como hasta las 12. Entonces después bajamos nosotros a practicar, igual que los sábados. Entonces los sábados era al revés. Los sábados como se ligaba a las 5, nosotros íbamos a las 2, hablábamos con el portero Ramón nos dejaba entrar y practicábamos. Pues Maní Eh, hizo un buen trabajo entonces ahí. claro. Entonces Maní, como todavía era jugador manager, ahí apareció quien fue por lo menos como dirigente, ya sí que le dio ese gran auge a la Esperanza, Danilo Guzmán. Yo te Bien. mencioné eso, No. que Danilo fue parte de los añejos, alguien que por cosas de la vida no pudo estar aquí en el barrio con nosotros, más luego. Y quien finalizó como manager de la Esperanza fue un hermano de Chuchú. Ok. Si no me equivoco, Kelvin, creo que algo así, que le dicen Moreno. Bien. Moreno fue el que nos manejó los últimos años ahí, como del 97 al 98, hasta que ya esos fueron los últimos años de la Esperanza. Pero recalcando lo del Pero Mauricio, no como los últimos años de la Esperanza. no en esa etapa, En esa etapa, en esa exacto. etapa. Pero entonces volviendo al chin que volé ahorita, domingo 28 de agosto del 94, yo estoy en el Palacio viendo los juegos, que esa era la fiebre que uno tenía en ese entonces. Allá, como me dice alguien, digo, Rudy, ¿por qué cómo te recuerdas tanto ese día? Le digo, pero era mi cumpleaños, tengo que Ok. recordarlo. Exactamente. Estaba celebrando mi cumpleaños mirando y por cosa entonces el equipo mío, porque me hice fanático de Mauricio, porque si duré como 2 meses y pico yendo día por día, y cuando allá pasa el juego, Mauricio gana, yo estoy por detrás ahí de la grada de ellos y me bebo yo. Me dice, Rudy, Oye, en Domínguez. sí, Rudy, muchacho, ¿qué pasó? Digo, no, es que no le dije que me desencanté para no se lo sentí como mal. Digo, no, que terminé el colegio, entonces voy a arrancar la universidad. Que me dice, pero ¿en qué horario? Digo, no, por la mañana. No, pues tú puedes ir a las 5 de la tarde mañana. Por cosas de la vida, yo tenía clase los lunes hasta las 4 de la tarde. Digo, bueno, me sale bien que no tengo que venir para mi casa, me quedo por ahí mismo. No con planes de ir a practicar, a jugar en gimnasio, sino de ir a ver qué es lo que es. Cuando llego allá al Mauricio, está Melvin López como con 40 muchachos. El juidero, Año. 94. Melvin López. Actualmente el manager más ganador que tiene República Dominicana. Cuando Melvin me ve que yo llego con mi mochilita, Melvin me dice porque Melvin no me llegó a ver los 2 meses que yo... Fuiste No, solo. porque a mí se me vio Bollón, uno que le decían King,
Y Palma, pero Melvin no. ¿Tú eres el del Alcarrizo? Digo yo, sí. Me dice, ¿qué edad tú tienes? Digo yo, bueno, yo voy a cumplir 18, pero mientras tanto son 17 todavía. Me dice, porque yo le conté un secreto de Estado a él. Yo le dije, yo los años que tengo son los que tengo en los papeles, ¿verdad? Está bien, yo tengo 19, pero voy a cumplir 18. Me dijo, no, pues la edad tuya es esa. Cuando yo veo un muchacho como de algunos 6'1", que poniendo la cocina en el aro así, que Palma, y cuando le digo yo a él muy en confianza, le digo, mire, yo supuestamente vengo para acá, pero no crea que yo vengo para acá a derrumbar aro, que yo qué, que me dice, ¿cómo va a ser? Ahí estaba la boba, me dice, voy a ver acá. Y me para con la boba, me dice, pero tú eres el tamaño de la boa. Me dice, ¿y cómo tú no donkeas? Digo yo, ¿De no. la boa? Sí, le digo yo, no. Me dice el muchacho, donqueo. Como de 40 que había, nada más habían 2 que no donkeaban, que eran como el tamaño tuyo. Normal. Y oye con la frialdad que yo le contesté a él, y yo le dije, no, tranquilo, que lo que yo no hago derrumbando aro, el que la falla de lo contrario mío, yo me encargo de todita. Ya. Me dice, de verdad, digo yo, pero usted lo verá. Le digo, lo que sí le voy a pedir, que los lunes para mí va a ser muy incómodo yo venir a practicar, porque como salgo a las 4 de la universidad, de las 7 de la mañana, eso quiere decir que me despierto como a las 5. Sí. No, pues está bien, tú vienes de martes a viernes. Estoy ahí en mi práctica. Cuando como al mes y medio leen unos nombres y a mí me mencionan como de quinto, digo yo, mierda, ¿qué será esto? Cuando el que no fue mencionado no es que no tenga la capacidad de estar aquí, que yo qué, lo que pasa es que ustedes saben que nada más son 15. Sí. Yo digo, oh, papá Dios, digo, mira, toda la gloria sea para el Rey de Reyes. Amén. Vengo yo y hago el equipo. Primer juego del juvenil en el Estadio Olímpico. Está mi corito de la Esperanza para allá, viendo al pupilo jugar. Sí. Cogió Kelvin, Levy, el rapero. Yo no sé no, porque Jorge todavía no estaba con nosotros todavía, porque Jorge se unió a la Esperanza fue como en el 95. Y estamos ahí, ¿ves? Cuando el primer cambio, Bollón me llama. Rudy. Yo me quedo como mirándolo, como queriendo decir por quién es que voy a entrar. Que Tony si te hace ese chiste bien, que Tony dice, y viene Bollón y lo agarra, tú no sabes por quién te vas a jugar, pues ven para acá. Entonces Melvin era el asistente, y Melvin me dice en la banca, tienes que tener pendiente, tú entras oye, ¿qué nombre te voy a dar? Carlos Paniagua. El wow. Selección nacional del país, que tiene un tapón contra Tim Duncan. Sí. Que si ese póster anda por ahí, yo sé que Carlos, mi hermano Carlos Paniagua, debe de comprarlo por lo más que se lo quieran vender. Y otro que se llama Genarito. Genarito era como de 6'4", pero un tipo así. Me dijo, tú entras por uno de ellos dos. Si tú ves que uno hizo una jugada mala y yo te llamó, es por eso que tú vas a entrar. Digo, pues está bien. Y de ahí para allá, te digo, yo hasta en una que Carlos no fue, yo hasta abrí en ese juvenil. Okay. Ese juvenil, yo me llevé un desaire muy grande, porque en el último juego contra San Carlos, sin reloj de 24 segundos, un equipo comandado por Julito Duquela. Por Duquela. Ojo, que también fue selección y terrícola. Sí. Y ganando de 12, quedando 2 minutos y pico, sin reloj de 24, y ese juego perderse. Se me quedó grabado en la mente eso. Óyeme, pero cualquiera. Y eso repite el dato, ¿perdiendo de cuánto? Ganando de 12, quedando como 2:40, sin reloj de 24. ¿Y se perdió ese juego? Oye, ¿con qué 3 figuras te estoy mencionando? Julito Duquela, Ramón Paulino, mejor conocido como Ojo, y Ramón Álvarez, mejor conocido como Terrícola. Wow. Porque te menciono esos 3, porque esos 3 eran los que manejaban el balón. Sí. Porque Carlos Paniagua por lo menos tuvo más estatus que los 3, pero Carlos era el centro. Exacto. Y ese juego se perdió. Wow. Y de ahí en adelante yo me dije, yo no celebro en un juego hasta que el juego no sea final. Maestro, deténgase ahí mismo. Maestro, yo tengo esa misma percepción suya. Cuando yo tengo un equipo, yo no soy ese jugador, así que yo no soy jugador.
Pero yo le digo al equipo mío, yo estaba jugando un torneo recientemente aquí en el CUP. Y yo veo a mi equipo que está ganando de 5. Y quedan 52 segundos. Y yo le estoy diciendo al manager, el manager también está contento y estoy contento. No hemos ganado. Digo yo, manager, dígale que no hemos ganado, porque yo lo veo celebrando, no hemos ganado. ¿A que tú no sabes? Lo perdimos el juego. No, que son cosas que... Lo perdimos el juego porque ellos estaban celebrando, estaban contentos, ya estaban. Perdimos el juego. Digo yo, los juegos no se celebran hasta que no se acabe el reloj. De ahí para allá yo quedé que hasta que el juego no pase. Eso es así. Pero por lo menos en ese equipo del Mauricio hice amistades con un par de esos jugadores como te mencioné, con Sí. Ojo, con Terrícola, que incluso Ojo y Terrícola, alguien los otros días me dio un dato y yo le dije, no, ese dato tampoco es así. Ojo y Terrícola vinieron al Carrizo fue por mí. Ok. Pero el que asumió la responsabilidad fue Kelvin. Ya. Yo como compañero de ellos, yo sí le hablé, no, que ya se hacen torneitos, que yo qué, que yo cuándo. Incluso para el torneo del 96 que hacían en el San Antonio, donde todavía tengo yo esta reliquia guardada, se puede, ¿verdad? ¿Ese del 96? Del 96. Ah, está bien. Ese fue como el tercer uniforme que usó la Esperanza. Bien. En ese torneo que hacían en la San Antonio, jugaba el CUP con Bembón y compañía, no digo un torneo juvenil, no, un torneo libre como hacía en ese tiempo. Jugaba el EVA, que el mismo equipo de la San Antonio que ellos tenían, que los Caminantes del Señor. En los Caminantes del Señor, yo le traje al que te dije que yo sustituía en el Mauricio, a Genarito. Sí. Que hubo alguien que me dijo, Rudy, ¿pero por qué tú no trajiste para Esperanza? Digo, no, porque yo no puedo traer un jugador para que en el mismo barrio mío también venga a quitarme por lo menos el juego mío. Exactamente. Digo, y gracias a Dios ese torneo lo ganamos nosotros en julio del 96, que nos fuimos a celebrar con el locrio más largo de la vida entera que yo he visto. ¿Por qué el más largo? Bajamos para la casa de Felipito. La casa de Felipito di que yo no sabía que eso existía, di que la estufa, digamos, se graduaban a un fuego estándar. Ok. Entonces ellos tenían un fuego como medio era. Ya podrás saber que nosotros vimos ese día, vimos el juego entero de la final de Chicago y Seattle, y ese locrio No estaba. todavía no había estado. Cogimos para allá en el camión de la Esperanza, bajamos un grupo de los fanáticos a celebrar para allá, y ese locrio Nada fue de estar. el locrio más largo de la bolita del mundo. Ese torneo nos llevó a nosotros, a la Esperanza, a que los Caminantes del Señor tenían un patrocinador, Electromueble Moisés, que era un chamaco que parece que era como de aquí mismo, Pero sonaba mucho el extremo de Moisés. Gache, si me voy a equivocar con esto que voy a decir, tú me lo corriges después. Pero el chamaco al ver como que nosotros éramos como superior o éramos lo que sonábamos más, porque más gente ganando torneos en Conani en el 94 2 veces, Sí. Que en el 95, que en el 96 ganamos el torneo de allá afuera, dirán, no, pero estas son la gente con la que mejor yo tengo que estar. Exactamente. Y él vino y nos agarró a nosotros, incluso cuando eso el basquetbol todavía era lindo, porque no sé si yo estoy equivocado, pero el baloncesto, no solamente en los Alcarrizos, yo digo que A nivel nivel general. nacional, en los barrios, se empezó un ejemplo, no sé si decir dañar, cuando ya jugadores empezaron a cobrar. Ah, ok. Porque yo estoy, el caso mío, yo no es que fui de que una superestrella, pero cuando nosotros salíamos a jugar, yo tenía que costearme yo mismo mi pasaje y todo. Sí. Y yo podía lucírmela, porque yo estoy segurito que si yo no jugaba, era muy distinto que yo jugando, porque los aportes míos, un ejemplo, los 10, 15 rebotes, los 15, los 20 puntos, que los 3 bloqueos, que las 4 asistencias, que yo, no todo el mundo podía por lo menos sumar eso. Cierto. Pero del 2000 y un chin para acá, ¿cómo que está el baloncesto ahora? Tú tienes una liga añeja, y yo estoy seguro que hasta en la liga añeja aparecen jugadores que dicen,
Ah, no, yo no tengo pasaje ni que sepa que le digan, no, Sí, yo te lo voy a pagar. Sí, claro. Pero antes no. O no tengo tenis. Ah, pero antes no. Antes uno se decía, vamos para Villa Duarte a jugar. Eso era una fiebre de todo el mundo. Sí, cierto. Incluso conmigo pasaba que el pai mío tenía y tiene nuevamente, hace unos cuantos años, un negocito en el play allá arriba. No sé si tú has oído mencionar a mi papá. ¿Cómo se llama el negocio? Vaina, no, Lile, allá arriba en el play. Lili. Eh, ¿Puedo decirlo como yo lo digo en la calle? El primer cartuchazo de Lile. Ok. Entonces, Ok. en ese entonces no había luces. Sí. Y papi tenía un negocito que los sábados en la tarde y los domingos en la mañana era que rentaba cuando iban los Sí. futbolistas. Entonces los domingos yo tenía que bajar con un equipo de música con cassette a poner los temas y a vender las... Y cuando había en juego los domingos de que la Esperanza iba a jugar, ay, que Danilo se aparecía allá. Lili, no, es que usted tiene que dejarlo ir, es que yo no puedo salir a jugar sin Rudy. Y entonces papi tuvo esta virtud que a él nunca le gustó el baloncesto. Ok. Porque él dijo, mis dos hijos se dedicaron a ese deporte y a buscar qué, nada. Y yo con un play aquí. ¿Verdad? Pero que el malo no fui yo, porque fue como yo dije a lo primero, yo no sabía que en la pelota uno se podía hacer millonario, Ok. pero Leo sí. Sí. ¿Y tú sabes lo que hacía Leo? ¿Qué? Leo, una gente lo llevó, que lo tenían la gente de los piratas en el Olímpico. Y yo llegaba de mi universidad de vez en cuando, y cuando voy de que para Conani que encuentro ropa de la mía mojada, sudada, digo, mami, pero ven acá, y usted no está lavando. Me dice, ¿cómo que no? Digo, aquí está pasando algo raro. Están escondiendo la ropa para que no me la laven. Una tarde, ¿sabes que todavía eran teléfonos? Sí. Buena, se encuentra el señor Virgilio González, la manía que uno tenía antes. No, él no se encuentra, ¿quién lo llama? O no, ¿quién lo llama? Pues puede decirle que no se encuentra, como algo así era. Y el señor me dio el nombre, y el nombre como fue sonoro. Cuando yo le digo, no, si usted quiere hablar con él, llámelo como eso de las 7, porque él está en el play, con un negocito que él tiene ahí, pero como sabe, él sube como a esa hora. Tocó la casualidad que ese día yo no sé, yo no fui a Conani, no sé qué fue, que me tocó también estar ahí cuando él volvió y llamó. Bien. Ya yo no aparento que yo soy gago, ¿verdad? No. Pero yo antes era Usted era... peor que Leo y que mi papá. Ok. Y cuando papi... ¿Cómo es? Que le está diciendo el señor, pero Alberto González, él viene al play cuando le da la gana, viene, pero ¿qué ese muchacho? Se le da pasaje todos los días. Entonces lo que hacía Leo, Leo se quedaba haciendo liga era en el Olímpico también. Y entonces no hay una cosa Ay, más como que la adrenalina del baloncesto, No, no, que, eso que yo- aunque tú sepas que tú vayas a ser millonario en la pelota, pero si te metiste en una cancha de baloncesto, Ya, eso se ya pierde tú vas a todo. querer estar ahí, aunque sea ni que sea ni que por hobby. Sí. No, que el básquet tiene una magia que yo creo que no lo tiene ningún otro deporte. Eso pasó con él. Se descuidó y lamentablemente el caso no llegó, nada más los rumores, que le daba como un hombre, que yo qué. Entonces esa herencia parece que pasó al hijo de él, que sí logró firmar, pero por una chilata. Ok. Pero entonces vino y se le jodió el hombro. Y ya está ahí, ni que sea por cosa de la vida, está en un trabajito ahí que por lo menos no se dejó mermar como hacen muchos, que el cerebro le trabaja. Mientras Sí, yo pude sí. llegar, que yo pero gracias a Dios por lo menos está ahí. Pero seguimos en lo nuestro. Está bien. Baloncesto en Conani. Ok, antes de eso, Rudy, la gente que nos está escuchando, que le dé la campanita, que nos siga. Dele la campanita y venga, diga, suscríbase, cónchale, yo quiero ser parte de ese podcast de Luis Sal y te ahí siempre con nosotros. También le quiero dejar saber que este podcast llega a ustedes gracias a Cosas del País en el Nacional, Rudy. Rudy, ¿tú no comes ese chicharrón de esa gente? Un día vamos a ir, Rudy, para allá. Yo me atrevo a hacerlo una vez al año porque sabe que no puedo mucho, pero No, pero ese chicharroncito es diferente, pero Rudy. se hace, Sí, en hace. Cosas del País, en el Nacional de los Niños de Cáceres. Sí, gente, suscríbanse que el pastor y el equipo
se lo merecen, están haciendo un buen trabajo por el deporte aquí nuestro en los Alcarrizos. Profe, en ese entonces, para que no se me pase, Conani, como ya sabemos, tuvo su primera generación. Sí. Y nosotros, yo te digo en un grupo que viene siendo que la segunda, pero a un estudio que después de mí yo lo analizamos, el grupito por lo menos que es paralelo a mí, no viene siendo segunda, sino tercera. Porque la segunda vienen siendo Juan Malboro, Kim Pico y Pala, Willy, su hermano Rábano, que Willy, el Rábano, que arregla aire. sí, Y Willy era bueno, ¿de qué? metía pelota. Porque Willy, yo he visto algunos enfrentamientos que se dan ahí, algunos juegos de la segunda generación. Y Willy me dice a mí, tú sabes que él está medio, tú sabes, Sí, ¿verdad? no. Me dice Willy de que yo acabo con todo. Sí, Yo acabo con toda esa sí, gente. eso Yo porque él relajo con dice, yo ellos. soy el mejor. Sí, yo soy el mejor, me dice. Willy, Encarnación, no sé si tú recordarás. Es muy difícil, porque cuando es a ti, tú casi como que no recuerdas. En los primeros días que ya yo sí arranqué a hacer liga en Conani, ahí me tocó darle un tapón a Willy. A Willy. Y hubo alguien que le dijo a él, mierda, Willy, pero mira cómo el novatico te la tapó. Y Willy muy audazmente dijo, pero él puede, porque mira, él es hasta más grande que yo. Ya. Ni que se abocó su defensa, Willy. No sé si te recordarás de eso, porque eso estamos hablando, que eso es como para el 92, estamos hablando de 34 años Hace atrás. unos cuantos días de eso. Te digo, pero entonces en ese entonces lo que sí venimos siendo generación 3, como yo diría, o vamos a ponerlo así, los que son de mi clase generacional. En ese entonces estaba Víctor Levy, Ya, ok. que Víctor Levy por lo menos también es fundador de la Esperanza, como te dije, del Emanuel. Un jugador que tenía por lo menos la característica mía, de posiciones diferentes, pero éramos casi iguales, que medio lenteja, como se dicen, pero Levy era muy eficaz. Está el mismo Clay, el doctor Benito Núñez, que Clay también era un buen rebotero. El difunto Alexander Lavá, mejor conocido. Ay, manita, confundí con... No, eso no es nada, eso no es nada. Alexander Mendoza, Sí. el Pato como con 6, 2, 6, 3, si no hubiese sido por cosas de la vida, hubiera sido quizá el mejor playmaker que había dado con Ani. Bien. El Pato ponía una izquierda que el que lo veía decía, pero él es zurdo, ¿eh? Él arrancaba con esa pelota, cuando uno la rebotaba, se la pasaba a él con la izquierda de 3/4 de cancha hasta el otro aro. Pan. Y después cuando tú lo veas que le dan foto y no un tiro libre, pero acá, ¿es ¿Es derecho o zurdo? ¿Cómo es la cosa? Alguien que, papá Dios, se nos fue, imagínate. Ahí también sumamos a Ari Payano, el mismo Jorge Manique con un par de Por Ari Payano, tú dices el de la Lebrón. Sí, Ari también era. Él, Ari era uno de los yo futi-futi. llegué a jugar basquetbol con él. Ari era de En los la Lebrón. Ari era de los futi-futi. Y él zapicaba muy sí, chulo. de los futi-futi. Pero yo te tengo a ti, cuando yo jugué con él, eso fue como para el año 2002, 2003, por ahí. No, porque los años de nosotros, de apogeo de nosotros, cuando ya están, los 90 están como en los 2 y los 3, como llegando al 2000. Esos 8 años fueron los del apogeo de nosotros, porque ahí sí ya después ya vienen tomando la batuta, como del 97 y pico para acá, Jabao, Edward, Ceney, El Carlos zurdo. Pica Pica, Shaquille, porque Julito es como 2 años después de ellos. Sí. También Allinson era un playmaker Y bueno. Chapa, el grande. Chapa viene siendo... No, porque Chapa es de la Caoba, sí el Chapa que yo creo. El grande que jugaba de la fe. El arquero de la Esperanza. Ajá, sí, también. No, Chapa de la Caoba. Ah, ok. Sí, Chapa de la Caoba. Bien. Chapa venía era como refuerzo y no sé si después, no sé si lo adaptaron como nativo. Sí, él no jugaba sé. después como nativo. Pero Chapa es de la Caoba. Es que incluso un torneito añejo que hubo como 4 años, yo fui a manejar a los americanos y allá lo agarraron entre Puchunga, Cookie, Ajá. y le ganamos el juego. Y además dice él que
ya antes, profesor, pero hubiera sido mejor que hubiera jugado usted, porque esto me dejaron a mí. Digo, ajá, ¿y qué tú querías que te... Puchuca y Cookie. Por aquí en esos dos chocan, ya de Sí, Cuca maná. sí, pero recuerda que Chapa también... Es fuerte, pero ah, profesor, mire, hay que Cookie choca. él dijo, concha, le dijo, no. Digo, no, pero que el trabajo era ese, date golpe, pero no golpe de que golpe, sino golpe a nivel de basquetbol. Ablandate, Date tu ablandate. FAO para que tú, y gracias a Dios, ese torneito lo ganamos. Ahí. Profesor, ha avanzado la entrevista y yo no quiero, y ya estamos casi terminando, y yo quiero algunas cosas. Vamos a ver. Profesor, breve, ¿qué significa para usted Jabao? Jabao viene siendo para mí, primero, se lo voy a decir como compañero, un gran compañero que incluso a Jabao yo mismo era que lo atacaba y le decía a Jabao, con ese tamaño, ese físico que tú tienes y dominio de balón que tú posees, si tú vas directamente hacia el aro y de cada 4 que tú vayas a poner, tú metas 2 y tú pases ni que sea una, ya los defensivos van a estar contigo moca, van a decir, conchale, pero ¿y qué el tipo va a hacer? ¿La va a tirar? ¿La va a pasar? Ponte eso en tu mente y déjate de llevarte de la gente y que tú tienes que miedo. El que juega esto tiene que recibir su foul y su golpecito de vez en cuando. Jabao Entonces, le tenía un chiste de miedo a lo volver, Jabao. a lo que uno veía, Está bien, bien. pero después, por lo menos, hasta el momento viene siendo el jugador por lo menos más icónico que ha dado el municipio de Los Alcarrizos. Sí. Dígase lo que se diga, que en el superior no pudo haberse destacado como muchos quisieran, pero de lo que han llegado, ¿cuál se ha destacado así que uno diga, wow, fulano está rompiendo? Cierto, cierto. Entonces, no podemos quitar una cosa por otra. En ese mismo tenor, no sé si te gustaría que te mencionara otra vez a Jackie, Voy por usted. ¿Qué representa por usted Jackie Terrero? o por lo menos fue mi bujía y mi inspiración a que yo jugara baloncesto, porque yo pensé jugarlo sin orientación de él, pero él puso ese puntillazo. Tú vas a estar en esto ahora, pues vamos a llevarte para esto. Y por lo menos tenemos el privilegio de que él fue el primer alcarricense que pisó un tabloncillo del superior. Sí, cierto. Y te conectó también con el Mauricio. Sí. Bien. ¿Qué representa para usted Manía, va? Ya lo dije ahí ahorita, a pesar de un buen amigo, Maní fue mi primer dirigente en un torneo que yo jugué ya como jugador se puede decir que estable, porque el primer torneito que yo bajé, que yo no sabía jugar todavía, ese no cuenta. Cierto. Fue primer manager también de la Esperanza, un tipo fajador que quizá algunos no le dan el mérito que se debe, pero Alexander Lava es uno de los grandes personajes de ahí de Conani, junto con nuestro hermano William Cabral Lugo en MNM, que también es otro de los pilares. Yo voy para allá. ¿Qué representa para usted Doñé? El profesor Pero Doñé. Julio Doñé viene siendo, ¿qué podríamos decir? La enciclopedia La enciclopedia del básquet. aquí en Los Alcarrizos, porque el primer equipo, no podemos decir que fue el CUP, el primer equipo fuerte que hubo en Los Alcarrizos fue el de Leva, un equipazo que andan fotos por ahí, donde ese equipo tenía 4 jugadores que eran de Conani, si no me equivoco, estaba Yaqui, Otterman, Nova, y había como otros, eran como 4 de Conani que ese equipo jugaba torneos, que en esa época había un torneo que jugaba el equipo de la UNFU, que Ya. yo todavía no pensaba que iba a jugar, pero sí, yo lo viví, porque yo siendo chamaquito, yo una vez me topé con Carlos Martínez, que Carlos Martínez me paró ahí, yo en la calle ahí, frente a donde está ahora, digo, lo que fue el Instituto Postal, y se para ese carrito Sí. azul, y que, güey, niño, esa voz así como súper ronca, digo yo, dígame, señor, ¿dónde que queda la cancha que está de que cerca del liceo? Digo, mira, yo no sé mucho andar, pero yo sé que es para allá arriba. Así yo me acuerdo, yo le dije que eso era un torneo que hacían en ese entonces, Sí. un, Un un torneo torneo, un buenísimo. torneo mortal. Pero también hablando de algún que otro jugador que también merece mi respeto, no sé si tú sabes de Bembón. He ido mencionar mucho de Bembón, Ah, claro que sí. Bembón en ese entonces, ya cuando yo arranqué a jugar, Jackie era aquí abajo y Bembón era allá arriba del CP, eran la Sí. para, que Bembón era un jugador no muy alto, pero un salto explosivo. Bembón tenía un donqueo que te saltaba con la derecha y después venía y se la cambiaba en el aire y te la hundía con y eso era un boom en ese entonces.
Y mi hermano, sabe que te quiero mucho y de todo, nos tocó enfrentarnos unas cuantas veces. Y lo De donde yo cocoteaste. no que lo cocoteé, porque cada cual hacía su trabajo, pero por lo menos como equipo se puede decir que sí, porque le ganamos el juego final ese que te dije de ese torneo que era el fuerte en ese entonces. Sí. Y más luego, en la RU, allá en el 22, hacían un pasadía, que eso era el domingo entero, que venían equipos de Herrera, de para allá de los kilómetros. Y entonces no fue CUP en sí, pero sí era en el núcleo de ellos, que había un jugador del CUP que poseía y formó digo, un equipo aparte, pero con ellos mismos, que se llamaban los Sony, que ese era uno que le decían Tepo. Y nos tocó allá también ganarle. ¿Pero cuál Pepo ese? No, ese Ah, ok, ok. uno se llama Amabri, Está que era el bien. dueño de la discoteca al final en Pantoja. Ok. Que él formó los Sony, la misma gente del CUP, como con 5 gente más que él, pero nos tocó también esa vez allá en la RU ganarle. Te digo que por lo menos mi vida en el baloncesto fue medio efímera, pero fue muy bonita porque llegaron enfermedades, lesiones, que en la cual ya yo vine terminando fue siendo parte de la organización de los torneos, Sí. tanto cuando se hacía en Conani, que se llamaba PRE, que era organizado por NEME, yo era el director técnico, yo llevaba las estadísticas. En el 2011 se hizo en el multiuso, donde yo fui el primer director técnico también del baloncesto superior de los Alcarrizos, que quizás mucha gente quizás lo han olvidado. No, porque yo vengo viéndole unos cuantos años, involucrado en los torneos. No, yo no tengo la memoria de recordarte en el juego, pero sí te vengo viendo involucrado en los torneos. Bueno, pues, Veo a Rudy en los torneos, veo aquí que se encarga de esto. De hecho, te vi dándole la mano también a Rapero en los torneitos que le ha hecho. le pregunta a Neme, a Jorge y esa gente, lo que jugamos juntos, ellos te dirán, modestamente y aparte como yo lo digo, no fui un superjugador, pero mi trabajo lo hacía. ¿Qué representa para ti William Cabral Lugo? Bueno, un hermano de larga data, porque Neme fue uno de los primeros amigos que hice cuando bajé en el 91 a Conani. Él medio jovencito, pero por ser larguito lo aceptaban ya en la liga primero que a Jabao. Y a lo que yo tengo por entendido, Neme y Jabao yo creo que son de la misma edad. Van por ahí, yo creo que Y sí. Neme jugaba en la liga y Jabao no, porque Jabao dije como que había un cuidado extremo, de que él lucía de que iba a ser, y en verdad Danilo y Maní y Palma no se equivocaron. Cierto. Ellos decían, no, ese chamaquito no lo podemos poner a jugar en la liga, porque después si le pasa algo y le dañamos el futuro, para Cierto, que vea. cierto. Tuvieron un buen ojo visor. Cierto. Abajo se ponía a picar pelota allá, y cuando la liguita estaba medio floja, así se ponía a tirar tiritos pero hasta que ya él vino como por los 18, 17, por ahí fue que ya lo dejaron. Pero cuando tenía como 15, No jugaba. no, decían que no, que ese futuro había que cuidarlo. Jorge, ¿qué representa para ti? Ya para terminar. Oh, Jorge Luis. Bueno, Jorge Luis fue el primero que me puso a cobrar a mí en el baloncesto. Ajá. Sí, ¿Y cómo? en la Checkpoint. Sí. Ok. Sí. La Checkpoint hacía una actividad anual que normalmente se iba primero a La Vega, o los de La Vega venían aquí al club del reserva que ellos alquilaban, jugábamos primero los de aquí, ¿sabes? Ya se pueden dar esos datos, Sí, ya claro. ellos me infiltraban a mí y a Edward como que éramos de que trabajadores. Dos grandes para ir a coger sus pelotas y hacer su trabajo. Esa gente no juega en Bacaboro, esa gente es lo que trabaja en construcción, ¿eh? Y en ese entonces nos daban 500 pesos por juego. Ok. Oye, en ese entonces, que yo imagino que cualquier jugador ahora, una compañía así, hay que hablar de algunos 5,000 quizás por juego. No, hasta más. Pues para que vea, entonces, pero por lo menos mi hermano Jorge Luis también fue un gran compañero de equipo en La Esperanza, porque nos tocó vivir los años gloriosos de La Esperanza. Jorge... No, pero la Esperanza también ha dado años gloriosos después de eso. Sí, pero yo tengo que hablar... Ganando el superior del Carrizo. Sí, pero yo tengo que hablar de qué. De lo que Un tú ejemplo. yo lo Yo viví, tengo que hablar un ejemplo Está de bien. lo vivido por mí como jugador. Ya. Ya como fanático y como gracias David Medrano, Julito Medrano, Eduardo Florentino, Wilmer, Sí. y un sinnúmero de muchachos que sí dieron... El flojo ¿tú estás mencionando el flojo de Wilmer, eh? No,
A Wilmer Carevieja. Por ese flow no lo menciona, Oh, manito. pero Wilmer fue No, para- por Dios. No, que no mencione a Wilmer, donde Wilmer fue el jugador más valioso del juego de estrella allá en Pedro Brán en el 22, creo que fue. No, Wilmer, no. No, eso es No, 2000, no, Wilmer, los 2000 y pico muchachos. largo. Que tú sabes como la normalidad que hacen ahora de que para el juego de estrella tú haces la selección de los nativos Sí. contra un equipo invitado. Entonces en ese año se invitó a La Esperanza, que yo era el director técnico allá en el 28, que gracias a Dios por lo menos me han tomado en cuenta para eso. En el torneo que pasó recibí muchas llamadas. Como yo digo, a mí no es que me gusta dármela, pero es que sin querer me la dan calladamente. El mismo de baloncesto amateur y un par de jugadores más me tiraban a mí de vez en cuando. Dije, por profesor, mire, yo anoche cogí como 12 rebotes y nada más me publicaron 10 con 6. Digo yo, no tengo culpa de que lo que pongan a trabajar ahora no hagan su trabajo como es. Exactamente. Porque yo cuando estoy trabajando, yo estoy concentrado en mi trabajo. Bien. Concentrado. Profesor, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, yo tengo 51 vividos y 49 de edad. Bien, yo entendí ya, que usted explicó ahorita lo de la edad. Por último, si usted tiene que cambiar algo en el basquetbol actualmente, de cómo es ahora, el sistema que hay ahora, ¿qué usted cambiaría? Cambiar algo en el sistema de baloncesto de ahora, Que es tan diferente al basquetbol de los años 80 y pico, de los años 90. pero estamos hablando global, NBA, A nivel carrera. global y lo que usted ve en el diario vivir de lo que es el básquet actualmente. Bueno, en el de aquí, ¿qué debería de mejorarse? Porque por lo menos talento hay de sobra. Eso no se le puede quitar el mérito. Lo que yo en sí le podría dar un consejo a los muchachos es, a la gran mayoría, que bajen esos humos, esos egos, que yo soy, que yo soy. No, déjense de eso que yo soy. Sí. Miren, en mi época habían partidos que yo pasaba de 25 y a mí había gente, ay, que digo yo, no, a mí no me importa lo que yo meta, yo lo que quiero es que mi equipo gane. Exacto. Yo mejor prefiero meter 2 y que mi equipo gane y no yo meter 30 y que mi equipo pierda. Cierto. Hay jugadores que juegan es para decir, yo metí tanto. No, el baloncesto es un jugador de equipo. Si usted va a estar en su noche, usted va a estar en su noche. Pero si no, trate de un juego en conjunto. Cierto. Un juego en conjunto. Y yo he visto eso por lo que estamos tocando ahorita. Que hay muchos muchachos jóvenes que no saben que yo jugué, y yo lo veo así, yo yendo a cancha y yo escucho conversaciones y cuestiones. Y digo, ¿y por qué que son así? Profesor, usted humildemente fue una cabra. Así que le llaman ahora. Usted humildemente, sencillamente, usted resolvió y hizo lo que había que hacer en el papel suyo dentro del básquet. Bueno, quizá fue una bendición de Dios, porque como te expliqué, yo llegué a los 17 años sin nunca agarrar una bola de baloncesto. Y Dios estuvo conmigo quizá todo ese tiempo, más porque soy formado en colegio cristiano. Yo tengo amistades que me dicen a mí, Rudy, tú vas a ser castigado doblemente. Porque tú sabes que el Señor existe, tú sabes que el Señor va a venir por uno, ¿sabes? Y tú conoces más que mucho de la palabra y yo, perdón por esto que voy a decir, y yo le digo, no, porque yo no quiero llegar al Señor de que así como pero el tiempo va pasando, yo mismo lo reconozco. Tú eres un hijo de Dios, Rudy. Tú eres un hijo de Dios, Rudy. Bueno, para Él todos lo somos, aunque no estemos en el camino correcto. Sí, no, yo lo estoy diciendo desde el otro No, ámbito. yo sé. Ya yo te estoy viendo a ti como alguien que reconoció a Dios como su Señor y como un Salvador. Porque te digo, yo toda la vida estudié en colegio cristiano y por lo menos mi corazón, yo, una persona que de cualquier cosa yo estoy llorando. No sé si te fijaste ahorita cuando yo mencioné a Edgar y a Kim, mira que son dos panas que ellos se fueron del barrio en ese entonces, en los 90 y algo, yo como con algún 20 y pico de años sin verlo a cada uno, y cada vez que yo supe que uno de ellos se fue, a mí, oye, el corazón se me afligía. Sí. Porque gente que tú lo viste que fueron sanos, que compartían con uno, que estudiaban, que en la cancha, son cosas que duelen mucho. Ciertamente. Bueno, Rudy, muchísimas gracias, Rudy. Estoy sumamente agradecido de que hayamos compartido este tiempo. Yo sé que el podcast va un poco largo y quisiera que la gente lo vea, y hoy en día vivimos una generación que a la gente no le gusta ver las cosas que son un poco extendidas. Rudy,
Gracias, hermano. No, las gracias a ustedes por la invitación. Se quedaron algunos daticos, pero espero por lo menos que con lo que se dio, como dijiste, los que no saben quién yo fui, quizás de ahora en adelante digan, ay, cónchale, pero, ay, sí, pero yo como que lo veía. Mi hermano, perdón por esto que voy a decir ahora, Sí, sí. mi hermano Víctor, el de Víctor Lichires, si algún día tú ves esto, recuérdate cuando tú pasabas con tu pasolita por Conani y te parabas allá. Y yo, después en el transcurso, fue que me di cuenta por qué él me decía Carmalón, agrandando la distancia, como se dice. Sí, sí, sí. Porque Carmalón fue un jugador alto, tenía buena jumpita, hacía buen trabajo, pero no era saltarín. Porque Ya. Carmalón con los 6'10" que tiene, tú nunca viste con muchos highlights de Carmalón de que donkeándolo, sino era su tirito, su Sí. cocinita. Y quizás por eso fue que él me puso ese nombre en ese entonces y yo no le daba mente. Ya, Mi hermano, entiendo. si algún día lo ve, gracias por ese apodo, que nada más tú me lo decías así. Nada, Rudy, en cualquier rato nosotros vamos a hacer un panel aquí, vamos a traer uno de los compañeros tuyos de aquel entonces y vamos a hablar alguna cosita y vamos a ampliar más. Ah, no, siempre y cuando se pueda, con todo el gusto del mundo. Mi gente, muchísimas gracias por estar presente acá en este podcast de Luz y Sal. Nos vemos en una próxima.